Listo, mire, entonces, ¿cuánto le estaba dando? Sabemos que en este ejercicio, pues, tenemos cargas uniformemente distribuidas. Si vamos a las tablas que nos facilitaron, sabemos que ese momento de empotramiento para carga uniforme es WL cuadrado sobre 12, siendo L la longitud y W la carga, ¿cierto? Daniel me estaba diciendo cuántos eran los valores, de cuánto eran los valores. Sí, en la primera barra el valor da de 7.5 en el empotrado y menos 7.05 y menos 7.05 Sí, a los demás les está dando lo mismo. en el nudo 1, Sí, 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 sí. señor, 705. que fueron los que alcancé a calcular. No alcancé a calcular más. Elemento 2, 9,59, 9,60. 960 y menos 960. Elemento 2, o sea, de 2 hacia 3 y de 3 hacia 2. Sí, profe. 960 y menos 960. ¿Sí? Otro 490 y menos 490. 490 el elemento 3 y menos 490. Vean, yo aquí tengo las ecuaciones, ¿no? W235 por L, para este caso sería 5 al cuadrado sobre 12. Eso será mi momento de empotramiento, ¿no? ¿Y qué más hago? Sí, señor. Ahí luego va el balance, ¿no? Se hace un desbalance y se El balancea. desbalance primero, Reviso si hay ¿cierto? desbalance. ¿Y yo dónde encuentro el desbalance? En el nodo Hay 2 y en el el nodo dos. 3. los dos. Y en el nudo 1, Ahí por lo que es un empotramiento no habría. ok, porque hay empotramiento no me preocupa, ¿cierto? Que haya momento o no haya momento, pues es indiferente por la misma naturaleza del apoyo. ¿Listo? No, 1, 4. Entonces, encontramos que en el nudo 2, ¿cierto? Debería ser 0 el momento, ¿cierto? Pues por izquierda y por derecha. Y ahí selecciono y miro aquí abajo, la suma de esos dos me está dando 2.55, ¿cierto? Entonces mi desbalance será ese 2.55. ¿Ese desbalance qué es? Es ese delta que aparece allá arriba, pues porque yo estoy considerando como si los elementos trabajaran de forma independiente. Y resulta que ahorita esos elementos ya no trabajan de forma independiente, sino que entre dos se colaboran para darle el equilibrio al nudo en la estructura. ¿Sí? Ingeniero, un favor, Señor. ¿podría cambiar en donde hace el desbalance el color? Que no alcanzo a ver No, es que los voy, valores. voy mostrándoles de a poquito. De a La poquito. letra. Ah, ok. ¿Sí? Si Ya es les que voy la letra mostrando. no la veo. La idea es que no la Es que vean ese es todo. el resultado de la operación del desbalance, por eso está en ese color. Ese es el resultado todavía que no les quiero mostrar. ¿Sí? Entonces, les estoy mostrando que la suma de los momentos de este nudo 2 es de 2.55. ¿Sí? Y entonces, pues, es lo que yo estoy haciendo acá. 2.55. Y es que quiero es que sepan de dónde me aparece. ¿Mm? Lo mismo, en este nudo 3, por un lado tengo 9.60 y por el otro lado tengo 4.90, tengo un desbalance de 4.70. Nuevamente, ese es el mismo delta que aparece, que debe aparecer acá, 4.70. ¿De acuerdo? Entonces, Ingeniero, para sacar ese desbalance, ahí usted lo tiene programado como una suma, ¿cierto? sí, claro, porque estoy haciendo la sumatoria de fuerzas en ese, o de momentos más bien, en ese nudo. Puede que uno sea positivo y otro sea negativo. ¿Sí? Listo, ingeniero, gracias. Ok. Esa suma me tiene que dar 0 al final de los días. Entonces, ¿qué es lo que yo hago ya en este mismo instante? Ya conozco cuánto es el desbalance. Ahora, ¿qué es lo que hago? Distribuir ese desbalance de acuerdo al factor de transporte, de distribución, perdón. Los factores de distribución. ¿Qué quiere decir? Que en este nudo, si mi desbalance es de 2.55, yo tengo que poner un momento de menos 2.55. ¿Cierto? Acá en este nudo. Y cuando yo pongo ese nudo,
pues ya me va a quedar esto en balance, ¿cierto? Pero este 255, bueno, más bien este menos 255, porque va a ser el que leo de equilibrio, tengo que repartirlo en punto 54 y en punto 46. ¿Cuánto me dan esos resultados? Menos 255 por punto 54. Menos 1,37 y menos 1,18. Puede que aparezcan acá. Menos 1,37 y menos 1,18. ¿Sí? ¿Que cómo lo estoy programando yo? Pues cojo esta suma, ¿cierto? Le cambio de signo con esta resta acá, ¿sí? Y lo multiplico por el factor respectivo. Entonces, recuerden que los ciclos siempre es desbalance, balance y transporte. Ya encontré el desbalance, ya hice el balance y ahora transporto. ¿Cómo transporto? Pues voy a llevarme mi momento, ¿cierto? Si este es mi extremo cercano, voy a llevar a mi extremo lejano la mitad, ¿cierto? Lo que corresponde a mi factor de transporte. Y lo mismo de 2 a 3, en este caso era de 2 hacia 1, su extremo lejano es de 1 hacia 2. De 2 hacia 3, su extremo lejano va a ser de 3 hacia 2, ¿cierto? Y si es la mitad, ¿cuánto es la mitad de 1,37? Negativo. Cero 0,69. 0,69 negativo. Aquí yo no tengo que cambiar el signo, ¿no? Solo cambié el signo acá en este nudo porque era el balance que tenía que hacer. Si tengo 1,18, mitad de 1,18 0,59. menos 0,59. Entonces allí encuentro yo el equilibrio, ¿cierto? El balance y el transporte de lo que hice en el nudo 2. Ahora, cuando yo cumplo ese ciclo, voy hacia el nudo 3. Y en el nudo 3 ya saben que encontré un desbalance de 470. ¿Qué hago con ese desbalance de 470? De menos 470. Pues pongo un momento de igual magnitud y de sentido contrario. ¿Dónde le voy a poner? Aquí abajito. ¿Sí? 470 multiplicado por 0,42 y 470 multiplicado por 0,58. ¿Cuánto me dan esos datos? Primero 1,97. El primero 1,97, Y el otro 2,72. 1,96, aquí estoy haciéndolo pues todo programado, 2,72. Listo. ¿Sí? ¿Sí está bien que esté positivo? No, creo que eso es negativo, ¿no? No, eso es positivo. Si yo cojo Hay todos esos, una diferencia de menos, una diferencia negativa. si yo sumo todo esto lo que tengo acá, ¿cierto? Miren acá cuánto es mi suma. 0. O sea que ya tengo equilibrado el nudo, ¿cierto? Lo mismo cuando yo sumo todo lo que tengo acá, también la suma es 0. Yo estoy equilibrando el nudo, ¿sí? Ahí estoy chequeando. Por eso sé que aquí estos dos tienen que ser negativos. ¿Por qué? Porque me suman entre ellos dos este momento de 2,55, pero en signo contrario, que fue el que utilicé para equilibrar el sistema. Acá entre estos dos me tiene que sumar 470 positivo, que me equilibra con este 470 negativo que viene de la suma de estos dos. Por eso es que tiene que dar 0 como tal lo que pase en el nudo. Entonces, termino lo que pasa en el nudo 2 en mi primer nudo, que para este caso es el nudo 2, ¿cierto? En cuanto a desbalance, balance, transporte, y paso a hacer lo mismo en el nudo 3, en el siguiente nudo. Desbalance, aquí hago balance y posteriormente hago el transporte. ¿Y cómo quedaría el transporte en este caso? Pues si mi extremo cercano es 3,2, mi extremo lejano va a ser 2,3. Entonces voy a pasar allá. ¿Cuánto?
¿Qué porcentaje? 0,98. 0,98. ¿Y dónde sale ese 0,98? Se divide en 2. Es la mitad. Pero es por el factor de transporte, ¿no? Y en el otro lado, mi extremo cercano es 3,4. Voy a distribuir a transportar a mi nudo lejano 4,3. Será la mitad de este 2,74, ¿no? Entonces vamos a ver si lo que me dicen es cierto. Sí, 0,98 y 1,37. Entonces lo que les digo es, vean, acá tengo este 1,96 y acá tengo 0,98 y mantengo el signo, acá no tengo que cambiarle nada. Solo voy a transmitir la mitad del efecto. Acá tengo menos 1,37, transporto con el mismo signo. Menos 0,69. Acá 2,74, transporto a 1,37. Y listo. Ya hice desbalance, balance y transporte en todos los nudos y daría final a mi primer ciclo de cross. ¿Cierto que sí? ¿Hay preguntas hasta allí de lo que llevamos? ¿Sí ha sido Sin que esa repaso? parte del 0,98 la podrías repetir, porfa, que me perdí. ¿Este 0,98? Sí, señor, ¿cómo fue que se sacó? Bueno, ¿Por el 0,5? entonces recordemos que estos eran los momentos iniciales, encontré un desbalance, este desbalance lo balanceé con un momento de igual magnitud y sentido contrario, ¿cierto? Repartido, bueno, distribuido en esos porcentajes que habíamos hallado en función de la rigidez, ¿sí? El siguiente paso es balance, transporte, entonces de acá para acá paso a la mitad del efecto, por eso es que ahí sí tengo en cuenta el factor de transporte. ¿Sí? 1,96, bueno, aquí este 0,98, es que ese factor o esa magnitud de momento que le resultó de la ponderación multiplicado por un factor de transporte. Lo mismo acá. Ese 2,74 multiplicado por el factor de transporte me da este 1,37. Ya saben que este factor de transporte es el mismo siempre. Y pues por ende no, pues digamos ahí lo dejo incluido. ¿Sí? ¿Se entendió? Listo, Inge, sí, gracias. Bueno. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Será que el nudo está en equilibrio? No, ¿Por qué no está en equilibrio? porque para que esté en equilibrio tiene que estar el Que nudo 2 y 0,1. el nudo 3 en 0 por el tipo de apoyo. Ya, pero como eso todavía no lo hemos sumado ni nada. Miremos, hasta aquí estaba en equilibrio, ¿cierto? Cuando hicimos desbalance y balance estaba en equilibrio, ¿sí? Pero resulta, y ahí la suma me da 0. Pero resulta que si sigo sumando todo lo que le está llegando a ese nudo, ahora tengo un 0,98. ¿De dónde sale ese 0,98? Pues resulta que cuando balanceé el otro nudo, el nudo 3, lo que me surgió de transporte vino y me desbalanceó nuevamente el nudo 2. ¿Sí? Y lo mismo, aquí está en equilibrio, en desbalance y balance, pero si lo sumo, me da 0,59, que es el desbalance que se me genera por el factor de transporte, por lo generado por el transporte en el otro nudo. Entonces, resulta que yo inicialmente tenía un desbalance de 2,55, ahora pasé a un desbalance de 0,98. Pues si bien es más pequeño, sigue existiendo un desbalance. Entonces, ¿qué es lo que hago ya conociendo este nuevo desbalance? Lo Volver vuelve a a distribuir. balancear. ¿Lo balanceo? ¿Con cuánto lo balanceo? Profe, una pregunta, qué Señor, pena. ¿El 0,98 es ese 1,96 que era el balance anterior por el factor de distribución?
de transporte. Por 0.5, ¿cierto? Por el de transporte. Por 0, ajá, Listo, gracias. sí. Ya conociendo que en ese nudo 2 tengo ese 0.98 de desbalance, ¿con cuánto yo balanceo ese nudo? Con menos 0.98 y se distribuye con los Con menos factores de distribución. 0.98 y se distribuye, ¿cierto? Sería menos 0.98 por 0.54 y menos 0.98 por 0.46. ¿Cuánto da eso? Da 0,52. 0,5. 0.52 y qué? Y 0,42. Vamos a ver. 0.45. 0.53, 0.45. 0.45. Listo, ¿cierto? Ahí me suma 8, ¿no? 3 y 5, 8, 5 y 4, 9, ahí están. Entonces, ese sería el nuevo momento que yo estoy aplicando para balancearlo. Y ahora, reitero, hay que transportar. Voy a transportar a mi extremo lejano Tiene una y transporto pregunta. a mi extremo lejano. Wilder, cuénteme. Si el momento del empotramiento no se transporta, yo sé que no se distribuye porque tiene factor de distribución 0, pero sí tiene factor de transporte 0.5 igual que los otros. El momento de empotramiento. No, lo que pasa es que el momento de empotramiento nosotros lo estamos utilizando, estamos suponiendo que es nuestra primera respuesta, ¿sí? Entonces nosotros lo utilizamos ¿cuándo? Aquí cuando encontramos este desbalance, ¿sí? Este desbalance viene de allí, de la suma de estos momentos de empotramiento, ¿sí? Entonces, indirectamente, yo estoy repartiendo esos momentos de empotramiento acá, en el desbalance que me generan, ¿sí? Esa fue la primera solución, fue el primer cálculo que hice yo. Si yo supongo que mis barras están trabajando doblemente empotradas, ¿cuál sería la respuesta? Listo. Fue una, que la primera barra tenía momentos de 7.05, la segunda barra tenía momentos de 9.60 y la tercera de 4.90. Listo, eso sí, trabajaran de forma independiente. Ahora, cuando yo las tengo conectadas, ¿qué es lo que va a pasar? Ah, bueno, pues que entre ellas tienen que lograr cierto equilibrio, cierta compatibilidad de deformaciones en los nudos para poder establecer el equilibrio completo de la estructura. Ya no trabajan de forma independiente, sino trabajan como un sistema. ¿Sí? Ok. Listo. Entonces, ahora ya hice, este fue el desbalance, aquí hice el balance y acá hago el transporte. ¿Cuánto me da eso? Son la mitad del efecto. ¿Sí me dan esos datos? Sí, ingeniero. Sí, profe. 0.26, 0.23. Sí, ¿Y si señor. está bien el signo, si son negativos? Sí, señor. Sí, señor ingeniero. Ok, solo estamos transportando. Listo. De forma similar, voy a hacer en el otro nudo, ¿cierto? Donde sé que mi desbalance es de 0.59. Voy a ponerle un momento de más 0.59 y lo distribuyo entre 0.42 y 0.58 y los resultados pues los voy a poner acá. Ustedes me confirmarán si nos da esto. Bueno, ahí por decimales, ya como está programado el Excel ya. Sí, ingeniero Díaz. Sí, porque ahí si yo lo sumara me daría 0.58, ¿no? Pero ya por decimales que ahí está programado. Y volvemos al transporte. Transporto aquí la mitad, transporto acá la mitad. ¿Cuánto dan esos valores de transporte? 0,12. De 24 va a ser 12, 34 va a ser 17.
¿cierto? Listo. ¿Estará ahora sí balanceado? ¿O volvió a ocurrir lo mismo? Entonces miremos. Hasta acá venía con un desbalance de 0,98. Después le sumé estas otras dos celdas y ya está en cero. Pero apareció este 0,12 y se me convirtió nuevamente en el otro desbalance. Entonces aquí donde yo ya había terminado mi ciclo 2, ¿cierto? Porque yo he hecho desbalance, balance y transporte de todos mis nudos en los que podía hacerlo. Encontré que pues ahí se me sigue generando el desbalance. 255, miremos cómo es la generación, la convergencia del método. 255, 0,98 y 0,12. Ahora, ¿qué hago? Vuelvo a hacer balance. Vuelvo a transportar, ¿cierto? Vuelvo a balancear mi otro nudo. Vuelvo a transportar. Y se supone que ahí ya termino mi ciclo 3. ¿Me van siguiendo? ¿Ustedes tienen eso programado? Sí, profe, lo tenemos programado. Sí, Sí, ingeniero. señor ingeniero. Listo. O si no, pues a mano tampoco es que sea muy difícil de seguir. Pero si es cortico a mano está bien, pero si es Y a largo mano. ya no. Sí, o Pero sea, es un una viguita a cortico. mano, pues uno la saca, pero un pórtico sí. Pero es un portiquito a mano también. Como el del parcial del semestre pasado, no, profe. No, como el del No, es que parcial esos del semestre parciales pasado, son, no. yo no sé por qué tengo la costumbre de hacer esos parciales tan fáciles. Y Ay, después, no, profe, no lo decía por lo fácil. ah, a manito se puede hacer, Jesse, ¿sí? Si lo programan también se puede hacer. De hecho, yo procuro eh, o me gusta que tengan esta parte también programada como parte aplicada, parte del laboratorio, ¿cierto? Les rinde mucho. Lo que pasa es que eh, he conocido casos donde piensan que tienen el mismo cross y les sirve para todos los ejercicios. Y pues si le cambian los apoyos, si cambian la inercia, entonces ahí empiezan a patinar. ¿Sí? Entonces la idea es que más que tener una hoja de cálculo programada, que lo sepan programar. Inge, Señor, ¿será que usted se puede parar en la celda G8 y le puede agregar un decimal más? Por favor. acá, Sí, ingeniero. Lo que pasa es que haciendo a mano, haciendo la operación en la calculadora, a mí sí, a mí me estaba dando 0,247. así, ¿Sí? pues ya eso depende cómo se quiera visualizar. Ahí Excel está trabajando con todos sus decimales, entonces, Ah, listo, ingeniero. Gracias. ¿sí? Ok. Listo. Siguiente ciclo. Nuevamente, tengo ahora un desbalance en el nudo 2 de 0,05. Hago el balance como tal. En el nudo 3 tengo un desbalance de 0,03. Hago el balance como tal. Transporto. Queda 0,01. 0,01 y menos 0,01. ¿Sí? Como está programado, pues puedo hacer otro ciclo. Ya me dan 0. Ya lo podría dejar ahí. ¿Sí? Como ya lo tengo hecho, pues voy a hacer otro ciclo de más. De pronto allá, segunda, tercera cifra decimal ya vuelve a quedarme en 0,0. ¿Mm? Y después, ¿qué es lo que hago? Ya cuando, vean, ya garantizo que todo este nudo va a estar en equilibrio.
Bueno, mentiras, desde el momento de empotramiento hacia abajo, ¿no? Si yo sumo todo eso, todas esas columnas, me dice que la suma va a ser 0, 0. Aquí está en la parte inferior. Entonces ya mi nudo 2 está en equilibrio y mi nudo 3 también está en equilibrio. Ah, bueno, súper bien, ¿cierto? Entonces ya obtuve la solución de mi estructura. ¿Cómo hago para obtener esos valores ya explícitamente? ¿Cuál es el momento en el nudo 1 Sería la suma de Sumar. todos los ciclos, de todos los ciclos? ¿Desde dónde? desde el momento de empotramiento. Desde el momento de empotamiento, eso es importante. Ustedes me ayudarán a revisar, ¿sí? Que yo aquí estoy sumando desde el momento de empotramiento. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque muchas veces me suman el factor de distribución, me suman el factor de transporte y pues no tiene, esos son unos datos que no tienen nada que hacer ahí, ¿cierto? Si estoy trabajando en kilonewton metro, pues esos son momentos que me van a incrementar de una forma considerable. De pronto si trabajo en kilogramos, pues no me afecta tanto. Pero pues no es lo mismo decir 0. Kilonewton metro que es 0.5 kilogramos metro. Sí, entonces para que lo tengamos en cuenta. Entonces si lo sumo, me dice que tengo 605 de respuesta en el nudo 1. Vean, 904 y menos 904. Si ya lo sumo, está en 0 ese nudo. 814 y menos 814 el nudo 3. Y nudo 4 de menos 328. ¿Sí? Ya serían mis respuestas. Pero también me interesa ver que ustedes lo evidencian acá, que tengo primero un 2.55, paso a 0.98, paso a 0.12, paso a 0.05, paso a 0.01, paso a 0. ¿Sí? Estos valores, ¿cierto? Es como va cerrándose, cómo se va cerrando la diferencia en los diagramas de momento. ¿Sí? Cómo va achicándose ese desbalance en los diagramas de momento, particularmente para el nudo 2. Y para el nudo 3, de la misma forma, empiezo con menos 470, paso a 0.59, paso a 0.23, 0.03, 0.01 y ya llegué a 0.0. Aquí converge como tal mi. Y son unos datos que yo tengo aquí registrados. ¿Y para qué me sirven esos datos? Pues por acá tengo una gráfica que es mi convergencia del sistema. ¿Sí? En azul tengo el nudo 2, son los datos del nudo 2, que son los positivos, momentos positivos. Y en naranja, los del nudo 3, que son los momentos negativos. Vean qué es lo que estamos haciendo en cada ciclo. Se supone que nuestra diferencia tiene que ser 0 y vamos achicándola, 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 achicándola hasta que ya llegamos al mismo punto. ¿Sí? En el nudo 2 por encima, el nudo 3 por debajo. Vamos cerrando ese momento. Entonces, pues eso ya lo tengo aquí. Ustedes me dijeron, este era el primer ciclo, ¿cierto? Después pasamos a hacer un ciclo posterior, que fue este. Hicimos otro ciclo más adelante y terminamos todos los ciclos con estos valores. Hicimos 6 ciclos, pudimos haber hecho 5 y creo que ya los datos no nos iban a variar al menos en esas 2 cifras decimales que estamos teniendo como control. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta el momento.
Acá tengo mi gráfica de convergencia. Ingeniero, Señor, ¿estrictamente la diferencia tiene que ser 0 o podemos tener un margen de 0. error? La diferencia es 0. Si yo estoy trabajando con 2 cifras decimales, que al menos ahí en esas 2 cifras decimales me dé 0. O si O no, sea, sin importar que, por ejemplo, en el momento, digamos, en el nudo 2 de menos 9.04 y en el otro de menos 9.0398. Ah, no. Pues ya 0,398, eso es 0,4. ¿Sí? Si yo trabajo con 2 cifras decimales todo, pues ahí ya me cierra. Yo puedo hacer otros 10 ciclos y operativamente, como siempre les digo, Excel me los va a permitir hacer. Pero pues ya para mi grado de precisión que necesito, que quiero, pues no me va a aportar mucho, ¿cierto? Porque ya me va a cambiar la décima, la centésima, milésima, 10 milésima, y pues son unos datos que a nivel general de lo que estamos evaluando, pues no nos va a hacer como mayor impacto, ¿sí? Yo generalmente trabajo con 2 cifras decimales, pero pues ya va a gusto de cada cliente. Ahorita Jonathan me dice que él hace mínimo 17 ciclos para obtener mayor precisión. Pues ahí ya va en gustos. Así como en el ejercicio pasado hicimos un ciclo y ya nos hubo convergencia, acá pues necesitamos al menos 5 ciclos. Yo generalmente hago uno de más. Si está programado, hago uno de más como por que no haya cambio de pronto que me dé 8.15 y 8.14. ¿Sí? Para tener en cuenta. Como tal, el procedimiento se entiende. Sí, señor. Sí, señor. Si era lo que habían visto, los chicos que me dijeron que habían visto una tablita pero que nunca supieron cómo se llenaba, ya la tienen más clara. Sí, señor, mucho mejor. Ah, Sí, bueno. muy claro. Erika, no te escuché. El eco No, sí está claro. ¿Sí? Ok. Sí, la idea es eso, que si es una tabla, ok, pero que los datos se sepa de dónde salen. ¿Sí? ¿Cuál es el procedimiento? Lo que les digo, desbalance, balance, transporte en función de factores de distribución, en función de factores de transporte y con una respuesta inicial que son los momentos de empotramiento. Ese es el método de Cross como tal. Ya después se vuelve muy mecánica la solución desde que quede bien planteada. Posteriormente, ¿qué es lo que hacemos? Ah, bueno, pues ya aquí tengo mis resultados, 605, mi momento, 904, que corresponden a estos valores 605, 904, 904, 814, 814, 328. Son esos valores que están ahí en rojo. Lo que no tengo son los cortantes, pero pues su cálculo ya ustedes lo conocen en función del equilibrio, ¿cierto? Confírmeme si para todos es claro ese equilibrio, Sí, señor. ¿sí? Verifiquemos esos cortantes. Miremos, este es 755, ¿sí dará 755? A ver, hagamos el calculito. Por un lado tengo 605, si hago sumatoria de momentos, aquí en el extremo inicial de la barra 1, ¿cierto? 605 menos 9.04, que es el momento que está en el final. Esa carga va a producir un momento negativo de 2.35 por el elemento 1. ¿Qué longitud tiene? ¿Lo recuerdan? 6 metros 6 metros, sí. por 6 metros, ¿cierto? Por 3 metros de brazo, es negativo, más una fuerza que sería un cortante, en este caso 2, por 6 metros, eso tiene que ser igual a 0. Esa sería la operación para calcular ese cortante y nos debería dar Daría 7.55.
Sí, señor, Da menos 754. 7.548. Sí, profe, sí da eso. Ok. Daniel es muy exacto. ¿Listo? Perfecto. Entonces, eso nos da 7.55 que sube. Ahora, pues, ¿cuánto baja? Va a bajar 2.35 por 6. Sería mi resultante si puntualizo la carga. Y a eso, a esa carga que es negativa, le sumo 7.55 y por descuento me dará una carga, supongo yo que si todo está bien, de 6.55 de cortante en el inicio del elemento. Sí, profe, eso da 6.55. 6.55, ok. Listo. Para el elemento 2, nuevamente voy a hacer sumatoria de momentos al inicio del elemento. Va a ser 9.04 menos 8.14 del momento al final del elemento, menos 2.35 por 7 metros tiene el elemento 2, ¿no? Sí, Sí, profe. señor. Por 7 metros por 3.5 que sería el brazo, más ese cortante en el nudo 3 por 7 igual a 0. Y pues aquí esta sería la expresión para calcular ese cortante en 3. Ujú. Sí, está bien. Sí, señor ingeniero. ¿Sí? Y nuevamente, el descuento, 2.35 por 7 sería el resultado de la carga puntualizada verticalmente que baja. Va a subir 8.10 por descuento, me daría 8.35 el cortante al inicio. Sí, señor, 8.35. Listo. Y los cortantes del último elemento, del elemento 3, pues de la misma forma. En este caso sería 8.14 menos 3.28, ¿cierto? Y menos 2.35 por 5 por 2.5, porque ese elemento 3 tiene 5 metros de longitud, 2.5 es el brazo, y a eso le sumo un cortante en 4 por la longitud que serán 5 metros, tiene que ser igual a 0. Si todo está bien, ustedes lo están haciendo por ahí en una hojita, el cortante me da 4.90 en el nudo 4 y en el nudo 3 o al comienzo del elemento me da 6.85. ¿Sí les da lo mismo, los mismos datos? Sí, señor, sí, nos coincide. Ok, muy bien. Está fácil el repasito, ¿no? Pues si lo tienen claro, eso es volando. Ahora lo que nos toca hacer es, pues, dibujar. Si ya conozco, pues, los valores, pues, dibujo mis diagramas de cortante. Ya tenía previamente los de momento, que serían estos. ¿Cierto? De acuerdo con la condición de carga que tenemos. ¿Hay preguntas sobre la gráfica de esos diagramas? ¿De cómo graficar los diagramas?